En el silencioso santuario de tu corazón, donde las esperanzas y las frustraciones libran su batalla diaria, te invito a detenerte. Quizás has sentido el peso de un esfuerzo que no da fruto, la confusión de ver cómo otros avanzan mientras tú pareces anclado en el mismo lugar, a pesar de tu fe y tu dedicación. Este sentimiento no es una señal de abandono divino, sino una llamada a descubrir una dimensión más profunda de tu relación con el Creador. Existe una llave espiritual, un principio de autoridad celestial diseñado no para pedir una bendición, sino para desatar la misma presencia de Dios sobre tu vida, una presencia ante la cual toda adversidad está obligada a ceder. Prepárate para iniciar un viaje que no busca cambiar tus circunstancias por fuera, sino que primero transformará la atmósfera espiritual desde dentro, enseñándote a mover el corazón de Dios de una manera que nunca antes habías experimentado. El secreto reside en el Salmo 68, una poderosa declaración de guerra espiritual que a menudo se ha leído como un poema de anhelo en lugar de lo que realmente es, un decreto de victoria. Su clamor inicial, «Levántese Dios, y sean disipados sus enemigos», no es una súplica pasiva, sino una orden de activación. Con estas palabras, no estás informando a Dios de un problema. Estás invitando al Rey de la Gloria a tomar su trono en medio de tu situación, a manifestar su gobierno de manera tangible. Este es el principio fundamental que vamos a explorar. La prosperidad, la sanidad y el avance no son cosas que perseguimos, sino la consecuencia natural que fluye cuando la presencia manifiesta de Dios se establece en un lugar. Estás a punto de aprender a no solo hablar con Dios sobre tus desiertos, sino a invocar al Dios que hace florecer los desiertos, iniciando un proceso divino que reconfigurará tu realidad. Con un espíritu de reverencia, se abre el libro de los Salmos para dar voz a la oración que no es un ruego, sino una declaración de autoridad. Este no es un simple poema, sino un arma espiritual forjada en el fuego de la revelación divina. Es el Salmo 68, una sinfonía de guerra y victoria que se proclama en tercera persona, no como un deseo lejano, sino como una realidad inminente. Las palabras que se leerán a continuación no buscan informar a Dios de una necesidad, sino invitar al Rey del Universo a ocupar su lugar de gobierno. Escucha con el corazón, pues cada verso es una llave que abre una dimensión de poder. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. La proclamación continúa, revelando ahora el carácter de aquel cuyo nombre se invoca. No se trata de un poder abstracto o una fuerza impersonal, sino de un Dios relacional, cuyo corazón se inclina hacia los desamparados. Es un llamado a la adoración que se fundamenta en quién es Él. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Kaita es su nombre, alegraos delante de Él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí se establece un principio fundamental. La presencia de Dios no solo disipa a los enemigos, sino que restaura, provee un hogar y libera hacia un destino de abundancia, dejando la aridez únicamente para aquellos que eligen la rebelión. El Salmo ahora se sumerge en la memoria histórica del pueblo de Dios, recordando los actos poderosos que demostraron su fidelidad en el desierto más implacable. No se trata de una nostalgia vacía, sino de un recordatorio de que el Dios que actuó en el pasado es el mismo que actúa hoy. Al recitar estos versos, se está trayendo el poder de la historia divina al presente del creyente. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste con lluvia abundante. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El desierto, por tanto, no es un lugar de abandono,
sino el escenario donde el poder y la provisión de Dios se manifiestan de la manera más espectacular. La escena cambia de la provisión en el desierto a la proclamación de una victoria arrolladora. La palabra de Dios no es una sugerencia, es un decreto que moviliza ejércitos celestiales y produce resultados tangibles en la tierra. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Aunque durmáis entre los enseres, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si nevara en el monte Salmón. Esta es la promesa de transformación. Incluso desde un lugar de reposo o aparente inactividad, la victoria decretada por Dios trae una belleza y una riqueza que superan toda circunstancia. El Salmo eleva la mirada hacia la soberanía de Dios, estableciendo su morada no en cualquier lugar, sino en el lugar de su elección, un símbolo de su gobierno eterno e inquebrantable. La grandeza de los montes terrenales palidece ante la majestuosidad del monte de Dios. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, millares de ángeles. El Señor entre ellos como en el Sinaí, en su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja Dios. La autoridad de Dios no solo vence, sino que asciende y establece un reino desde el cual distribuye dones y bendiciones. La perspectiva se vuelve ahora íntima y personal, revelando que este Dios de ejércitos y montes santos es también el Dios del día a día, el que se involucra en las cargas cotidianas de su pueblo. La salvación no es un evento único, sino una realidad continua que se experimenta momento a momento. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, para que de la sangre de tus enemigos tiñas tu pie, y de ella la lengua de tus perros. La ternura de su provisión diaria no disminuye la ferocidad de su justicia contra todo lo que se opone a sus hijos. Aquí, en el corazón del Salmo, se revela la visión de la manifestación visible de Dios, el momento culminante que inspira este viaje de fe. No es una procesión silenciosa, sino una celebración vibrante de su majestad y poder, un desfile de victoria que se adentra en el santuario. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio, las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Esta es la imagen de la iglesia en movimiento. Una comunidad alineada y unida en adoración, presenciando la entrada triunfal de su rey en medio de sus circunstancias. El Salmo concluye con una poderosa serie de decretos y declaraciones proféticas que extienden el gobierno de Dios desde el creyente individual hasta las naciones de la tierra. La oración se convierte en un mandato que libera la fuerza de Dios y somete a todo poder terrenal a su autoridad. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gente armada, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos.
Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Para comprender la profunda autoridad espiritual contenida en el Salmo 68, es esencial viajar en el tiempo hasta su origen, al corazón de un rey guerrero llamado David. Este no es un poema nacido de la meditación silenciosa en un palacio, sino un cántico forjado en el fragor de la batalla y en el movimiento solemne de la presencia de Dios. Los eruditos bíblicos conectan su composición con uno de los momentos más trascendentales del reinado de David, el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. El arca no era un mero objeto religioso, era el trono terrenal de Dios, el epicentro de su presencia manifiesta. Por tanto, las palabras «levántese» Dios eran el grito literal que se proclamaba cada vez que el arca se ponía en movimiento, una declaración de que el Rey del universo entraba en acción. Este salmo era, en su esencia, un himno de guerra y una procesión real. Imagine la escena, no una congregación susurrante, sino una nación en marcha. El sonido de los cuernos de carnero rasgando el aire, el estruendo de los escudos y las lanzas de un ejército victorioso, y en el centro de todo, el arca de Dios avanzando, precedida por levitas y cantores. El clamor inicial no era una petición de esperanza, sino un decreto que liberaba el poder de Dios sobre el territorio. Era la señal para que las fuerzas celestiales y terrenales se alinearan bajo un único mando. Al recitar este salmo, no se estaba simplemente orando. Se estaba activando un protocolo divino, un llamado a filas en el ámbito espiritual, donde el comandante en jefe era Dios mismo. La frase «levántese» Dios encierra un significado teológico de inmensa profundidad. En la mentalidad hebrea, que Dios se levante no implica que estuviera inactivo o dormido, sino que asume su rol de juez supremo y guerrero invencible. Es un llamado para que Él manifieste su soberanía de una manera visible y decisiva, para que imponga su orden divino sobre el caos del mundo. Es la transición de una fe pasiva a una fe activa, una que no se conforma con conocer a Dios en la distancia, sino que le invita a tomar su trono en medio de la circunstancia presente. Al declarar estas palabras, el creyente cambia su posición. Deja de ser un mero espectador de sus problemas para convertirse en el heraldo que anuncia la llegada inminente del Rey. Los enemigos que se mencionan en el Salmo, aquellos que deben ser disipados y huir de su presencia, trascienden a los adversarios físicos de David, como los filisteos o los amonitas. En el Nuevo Pacto, estos enemigos representan toda fuerza espiritual que se opone al propósito de Dios en la vida de una persona. Son las fortalezas de escasez, las cadenas de estancamiento, los muros de la duda y el temor, la opresión de la envidia y el desánimo. Por lo tanto, cuando el Salmo se proclama hoy, se está librando una guerra espiritual no contra personas, sino contra principados y potestades que buscan impedir el avance del reino de Dios. La presencia de Dios actúa como un fuego purificador, que consume todo lo que no ha sido plantado por Él. El Arca de la Alianza es la figura central que nos revela el poder del Salmo. Era el lugar donde la gloria de Dios, su Shekinah, habitaba de forma tangible. La victoria y la prosperidad de Israel estaban intrínsecamente ligadas a su obediencia y reverencia hacia el arca. Cuando la trataban con honor, experimentaban bendiciones y triunfos milagrosos. Cuando la descuidaban o la trataban a la ligera, sufrían la derrota. Hoy el creyente es el templo del Espíritu Santo. El corazón humano es la nueva arca donde reside la presencia de Dios. Este salmo, por tanto, nos enseña a honrar y activar esa presencia interior, a movernos no con nuestra propia fuerza, sino bajo el impulso y la cobertura del poder que habita en nosotros. Más allá de su contexto histórico, el Salmo 68 es una profecía de una victoria aún mayor. El versículo 18, que declara subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, es citado directamente por el apóstol Pablo en el libro de Efesios para describir la ascensión de Cristo. David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no solo cantaba sobre el arca subiendo al monte Sión, sino que profetizaba sobre el Mesías ascendiendo al trono celestial,
después de haber vencido a la muerte y al infierno. Esto dota al Salmo de un poder redentor. Al orarlo, no solo recordamos la victoria de David, sino que nos apropiamos de la victoria consumada y eterna de Jesucristo sobre todo enemigo. Este salmo establece un principio inmutable de gobierno divino. Observa la progresión. Primero se invoca la presencia de Dios. Segundo, los enemigos son esparcidos. Tercero, los justos se alegran y son restaurados. Cuarto, los desamparados reciben provisión y un hogar. Finalmente, las naciones y sus reyes se someten y traen tributo. Este es el orden del reino. La prosperidad, la sanidad y la paz no son las metas a perseguir, sino las consecuencias inevitables que se manifiestan cuando el gobierno de Dios es establecido en un área. El Salmo nos enseña a buscar primero la manifestación de su reinado, confiando en que todas las demás cosas serán añadidas como resultado natural de su soberanía en acción. Por todas estas razones, este antiguo cántico resuena con una potencia inigualable en el mundo contemporáneo. No es una fórmula mágica, sino un manual de autoridad espiritual que nos fue legado. Transforma la postura del creyente de una de súplica a una de declaración, de víctima a victorioso. Nos enseña a no enfocar nuestra energía en luchar contra la oscuridad, sino en encender la luz de la presencia de Dios, ante la cual la oscuridad no tiene más opción que retroceder. Es la llave que abre la atmósfera del cielo sobre la tierra, un recordatorio de que el Dios de Israel, el que cabalga sobre los cielos, es el mismo que da fuerza y vigor a su pueblo hoy. Bendito sea Dios. En el corazón de este viaje espiritual yace una clave oculta, un principio de sincronización divina que a menudo pasa desapercibido. No se trata de una fórmula, sino de un entendimiento profundo del lenguaje profético de Dios, codificado en los números y los tiempos. La clave para desatar el poder del Salmo 68 no reside únicamente en sus palabras, sino en un ciclo de 24 días de proclamación. Este número no es arbitrario, es un eco directo de la sala del trono celestial, el epicentro del gobierno universal. Al embarcarse en este proceso de 24 días, el creyente no está simplemente repitiendo una oración, sino que está participando en un acto profético, alineando deliberadamente su realidad terrenal con la actividad incesante del cielo, declarando que el gobierno de Dios es la autoridad suprema sobre su vida. La revelación del número 24 se encuentra en el libro del Apocalipsis, donde se nos permite vislumbrar el centro de mando del universo. Alrededor del trono de Dios se sientan 24 ancianos, representando a la totalidad de los redimidos en un estado de adoración y gobierno perpetuo. Ellos adoran día y noche, reconociendo la soberanía de aquel que se sienta en el trono. El viaje de 24 días es, por tanto, una forma de sintonizar el corazón y el espíritu con esta frecuencia celestial. Cada día de proclamación del Salmo 68 se convierte en una hora en el reloj divino, un acto consciente de someter cada aspecto de la vida a la atmósfera de adoración y autoridad que emana del trono. No es un ritual vacío, sino un ejercicio de fe que sincroniza el tiempo del hombre con el favor de Dios. Este principio se fundamenta en el concepto bíblico del pacto, una relación de compromiso mutuo entre Dios y su pueblo. Al dedicar este ciclo de 24 días a invocar la presencia manifiesta de Dios, el creyente está activando su parte del pacto. Es una declaración solemne que dice: durante este tiempo, mi enfoque no estará en el problema sino en tu soberanía. No me guiaré por mis circunstancias, sino por tu gobierno. En respuesta a esta lealtad y enfoque, Dios responde con la manifestación de su dominio. Es una ley espiritual inmutable. Cuando un territorio es cedido voluntariamente al rey, él establece su reino en ese lugar, y con su reino vienen su orden, su paz y su provisión. El proceso de alineación es progresivo y transformador, comenzando con una fase inicial de confrontación espiritual. Durante los primeros 3 días de este viaje, al comenzar a proclamar «Levántese Dios», es probable que se experimente una sacudida en el ambiente espiritual. Esta agitación no debe interpretarse como un fracaso, sino como la primera señal de éxito. Es la evidencia de que la palabra de Dios está impactando el reino invisible, desafiando las estructuras de estancamiento y escasez
que han estado operando. Es el sonido de las cadenas invisibles que comienzan a tensarse hasta romperse, la demolición de fortalezas espirituales que han bloqueado el progreso. Es Dios mismo limpiando el terreno para construir algo nuevo y duradero. Al llegar al séptimo día, se alcanza un hito de vital importancia espiritual. El número 7 en las Escrituras simboliza la perfección, la plenitud y el descanso divino de Dios. Este día marca el primer sello de la victoria, un momento en el que la resistencia inicial comienza a ceder de manera significativa. El creyente puede esperar una manifestación tangible del favor de Dios, una puerta que se abre inesperadamente, una llamada telefónica que cambia el curso de una situación, una idea divina que trae una claridad asombrosa, o una pequeña provisión que llega justo a tiempo. Es la primera lluvia sobre la tierra seca, una garantía de que la presencia de Dios ha comenzado a regar el desierto y a preparar el camino para una cosecha abundante. El viaje continúa hacia el día 12, un número que representa el gobierno divino y el orden apostólico. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero son el fundamento del gobierno de Dios en la tierra. En esta etapa del proceso, el orden de Dios comienza a reemplazar activamente el caos anterior. Las finanzas que estaban desorganizadas empiezan a encontrar una estructura divina. Las relaciones rotas comienzan a sanar bajo la sabiduría del cielo. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en el árbitro de cada decisión. Ya no se opera desde la reacción a los problemas, sino desde la posición de autoridad que confiere estar bajo el gobierno directo de Dios. La atmósfera de la vida del creyente cambia de la supervivencia a la gobernanza. Finalmente, el ciclo culmina en el día 24, completando la alineación profética con la sala del trono celestial. En este punto, la vida del creyente ha sido recalibrada al ritmo del cielo. La prosperidad y la victoria dejan de ser eventos esporádicos y se convierten en el entorno continuo en el que se vive. La lucha y el esfuerzo humano dan paso a un fluir de la gracia y el favor divinos. La presencia de Dios, que fue invitada al principio, ahora se ha establecido como una morada permanente en medio de los asuntos del creyente. Se cumple entonces la promesa del Salmo 68, versículo 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. La procesión triunfal de Dios se ha hecho visible en la vida personal. Este es el secreto para florecer en lo que otros llaman un desierto. La clave no está en buscar un cambio en el entorno externo, sino en cultivar un ecosistema de la presencia de Dios en el interior. Quien aprende a activar el gobierno de Dios a través de este principio de alineación, lleva consigo su propio oasis. Mientras el mundo opera bajo leyes de escasez, competencia y temor, el creyente que ha completado este viaje opera bajo la economía del reino de los cielos. No depende de las condiciones del desierto, porque ha aprendido a invocar al Dios que hace brotar ríos en la soledad, convirtiéndose en un testimonio viviente de que la presencia de Dios es la única fuente de verdadera y sostenible prosperidad. Ahora, la teoría cede el paso a la práctica sagrada. El conocimiento sin acción es como una llave guardada en un cajón. No abre ninguna puerta. Para que el poder del Salmo 68 se manifieste, es necesario un compromiso disciplinado, un acto de fe que se traduce en una rutina diaria. Este no es un ritual vacío, sino la construcción de un altar espiritual, un lugar de encuentro donde cada día se invita y se honra la presencia del Rey. La transformación no ocurre por casualidad, sino por un diseño divino que requiere la participación consciente y perseverante del creyente. A continuación, se detallan los pasos prácticos para emprender este viaje de 24 días, un protocolo celestial para traer el gobierno del cielo a la tierra. El primer paso es consagrar un tiempo específico cada día. Se recomienda encarecidamente que este acto de proclamación se realice en las primeras horas de la mañana, antes de que las demandas del día comiencen a competir por la atención. Al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían el primer sacrificio al amanecer, el creyente ofrece a Dios las primicias de su día, estableciendo así el señorío de Cristo sobre las 24 horas que siguen. Este acto declara proféticamente
que la agenda de Dios tiene prioridad sobre cualquier otra. Buscar su rostro antes que el del mundo alinea el espíritu para operar desde una perspectiva de victoria, no de defensa. Es un tiempo para estar a solas con el comandante en jefe, recibir las órdenes del día y activar su poder antes de entrar en el campo de batalla de la vida cotidiana. La postura física durante esta oración es un reflejo de la autoridad espiritual que se está ejerciendo. No es un momento para arrodillarse en súplica pasiva, sino para ponerse de pie como un heraldo del rey. Se puede permanecer erguido, con los pies firmemente plantados en el suelo, reconociendo que se está tomando posesión de un territorio espiritual. Algunos pueden sentirse guiados a caminar por la habitación mientras oran, como una patrulla que asegura el perímetro de su hogar, sus finanzas o su familia bajo el gobierno de Dios. Levantar las manos no es un gesto de rendición, sino de recepción del poder y de declaración de la soberanía de Dios. El cuerpo se alinea con el espíritu en una declaración unificada. No soy una víctima. Soy un embajador del reino de los cielos. Antes de pronunciar una sola palabra del Salmo, es crucial preparar el corazón, asegurándose de que sea un canal limpio para el fluir del poder de Dios. Esto se logra a través de un breve pero sincero momento de introspección y confesión. Se examina el corazón en busca de cualquier resentimiento, incredulidad, pecado no confesado o cualquier área de rebelión contra la voluntad de Dios. Se le pide al Espíritu Santo que revele cualquier obstáculo y se renuncia a ello, pidiendo perdón y purificación por la sangre de Cristo. Este acto de humildad no es para ganar el favor de Dios, sino para eliminar las interferencias que impiden recibirlo. Un corazón alineado con la justicia de Dios es el fundamento desde el cual la autoridad puede ser ejercida con eficacia. El acto de proclamación comienza con una declaración de guerra espiritual. Con una voz clara, firme y llena de fe, se pronuncian en voz alta los primeros 3 versículos del Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Estas no son meras palabras, son un decreto que se libera en la atmósfera. Se debe pronunciar con la convicción de que en el momento en que estas palabras salen de la boca, ejércitos de ángeles son movilizados y el reino de las tinieblas comienza a temblar. Inmediatamente después de este decreto inicial, se personaliza la oración, aplicando la palabra directamente a las circunstancias específicas. Es el momento de nombrar a los enemigos que deben ser esparcidos. Se declara en voz alta: Espíritu de escasez que ha estado operando en mis finanzas, en el nombre de Jesús, eres esparcido. Muros de estancamiento en mi carrera, por la presencia de Dios, sois derribados. Toda asignación de envidia y celos dirigida contra mí, huye ahora de la presencia de Dios en mi vida. Confusión, duda y temor, sois disipados como el humo. Al nombrar específicamente estas fortalezas, se está dirigiendo el poder de la palabra como un misil de precisión contra los objetivos del enemigo. Una vez que se han nombrado los enemigos específicos, se procede a leer el Salmo 68 completo, en voz alta y de principio a fin. Este acto tiene un propósito múltiple. Primero, sumerge el espíritu del creyente en la totalidad del carácter de Dios, recordándole que no solo es un guerrero, sino también un padre, un proveedor y un restaurador. Segundo, edifica la fe al recordar sus victorias pasadas y sus promesas de futuro. Tercero, completa el ciclo de la declaración, llevando al creyente desde la confrontación inicial hasta la visión de la adoración global y el establecimiento final de su reino. Cada verso añade una capa más de verdad y poder a la atmósfera espiritual que se está creando. Mientras se proclama el Salmo, la mente no debe ser un espectador pasivo. La fe requiere imaginación santificada. Al declarar que los enemigos huyen, se visualiza la opresión desvaneciéndose. Al leer sobre la lluvia abundante de Dios, sobre su heredad exhausta, se imagina la provisión fresca fluyendo hacia las áreas secas de la vida. Al proclamar que Dios da dones a los hombres, se ve a sí mismo recibiendo las estrategias, la sabiduría
y los recursos del cielo. Esta no es una vana fantasía, sino el ejercicio de la fe que, como dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es alinear los pensamientos con la palabra de Dios hasta que su realidad se vuelva más tangible que la de las circunstancias. La sesión de oración no termina con el último verso del Salmo, sino con una declaración de gratitud y fe anticipada. Este es el sello que cierra el acto de fe de cada día. Con las manos levantadas o el corazón inclinado en reverencia se declara: Gracias, Padre, porque has escuchado mi declaración. Gracias porque tu presencia ya ha sido activada y mis enemigos están siendo esparcidos. Doy por hecho que la victoria está en proceso. Recibo por fe tu provisión, tu favor y tu avance. Te doy toda la gloria por lo que ya has comenzado a hacer. Esta acción de gracias anticipada es la expresión más elevada de la fe, pues agradece a Dios por la respuesta antes de que sea visible a los ojos naturales. Este protocolo sagrado debe repetirse con fidelidad inquebrantable durante 24 días consecutivos. La consistencia es la clave para romper ciclos de larga data y establecer un nuevo patrón de victoria. Cada día se construye sobre el anterior, creando un impulso espiritual que se vuelve imparable. Se puede llevar un diario o marcar un calendario para registrar el viaje, anotando las pequeñas victorias y los cambios sutiles en la atmósfera que sin duda ocurrirán. Este compromiso de 24 días no es una prueba para Dios, sino una demostración de la seriedad del creyente. Es un pacto de enfoque y obediencia que garantiza una respuesta divina, alineando la vida terrenal con el ritmo y el poder del trono celestial. El viaje de 24 días no es un salto repentino hacia la victoria, sino un ascenso escalonado, una progresión divina donde cada día construye sobre el anterior, estableciendo una base sólida para la manifestación del poder de Dios. El Creador es un Dios de procesos, como se ve en la creación misma, que se desarrolló a lo largo de días definidos. De manera similar, la transformación de un desierto personal en un oasis floreciente sigue un itinerario celestial. Cada fase de este ciclo de oración tiene un propósito específico, diseñado para desmantelar lo antiguo y edificar lo nuevo, asegurando que la bendición no sea un evento temporal, sino un estado permanente del ser, una nueva realidad gobernada desde el trono de la gracia. Los primeros 3 días de este sagrado compromiso marcan la fase de la ruptura inicial. Al comenzar a proclamar con autoridad, «Levántese Dios», se introduce una fuerza soberana en una atmósfera que ha estado bajo el dominio de la escasez, el estancamiento o la oposición. Esta irrupción de la luz provoca una reacción inevitable de la oscuridad. Por ello, no es inusual que durante este primer tramo se experimente una intensificación de la presión o una aparente agitación en las circunstancias. Esto no es una señal de que la oración no funciona, sino la prueba irrefutable de que sí lo hace. Es el sonido de las estructuras espirituales y legales que comienzan a crujir y a ser desafiadas por el gobierno legítimo de Cristo. En el reino invisible, durante estos días inaugurales, la palabra declarada actúa como un martillo que quiebra la roca. Cada proclamación del Salmo 68 es un golpe certero contra las fortalezas que han mantenido cautiva la prosperidad del creyente. Se están deshaciendo los nudos de la confusión, se están revocando los decretos de fracaso pronunciados por el enemigo y se están rompiendo las cadenas invisibles de la deuda y la limitación. A la par de esta confrontación espiritual, el Espíritu Santo infunde en el corazón del creyente una nueva medida de fortaleza interior, una resolución firme que le permite permanecer de pie en medio de la sacudida, sabiendo que el Rey ha entrado en el campo de batalla. Alrededor del 4.º día, una vez que el impacto inicial ha comenzado a asentar el nuevo orden, una profunda paz interior comienza a manifestarse. Esta no es la paz que depende de la ausencia de problemas, sino la paz que emana de la presencia del Príncipe de Paz. Es la calma que sintieron los discípulos en la barca después de que Jesús reprendiera la tormenta. Aunque las olas de las circunstancias externas aún puedan mecerse, el corazón del creyente se ancla en la certeza de que el comandante ha tomado el timón. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en el primer gran testimonio
de que el gobierno de Dios está siendo establecido desde adentro hacia afuera. Llegado el séptimo día, se alcanza un punto de inflexión espiritual de suma importancia. El número 7 en la Escritura es el sello de la perfección y la plenitud de Dios. En este día, el creyente puede esperar con fe la manifestación de la primera victoria tangible, el primer fruto visible de la batalla. Puede ser una llamada inesperada que desbloquea un proyecto, una provisión económica que llega de una fuente imprevista, una reconciliación en una relación clave para el avance, o una revelación de sabiduría que ilumina el siguiente paso a seguir. Es la primera lluvia sobre la tierra seca, una señal del pacto de Dios, una garantía de que la cosecha completa está en camino. Esta victoria del séptimo día no debe ser vista como el destino final, sino como una prueba del poder de Dios y un anticipo de lo que está por venir. Es un testimonio diseñado para fortalecer la fe y silenciar las voces de la duda. Dios, en su sabiduría, provee estas estaciones de refrigerio a lo largo del camino para animar a su Hijo a perseverar hasta el final. Es el equivalente espiritual a los racimos de uvas que los espías trajeron de la tierra prometida, una evidencia tangible de la bondad de la herencia que se está conquistando, un impulso para seguir adelante con una convicción renovada. Desde el día octavo hasta el 11º, se entra en una fase de consolidación y ordenamiento. Con la primera barrera significativa ya derribada, el Espíritu de Dios comienza a trabajar metódicamente para reemplazar el caos con el orden divino. Las áreas de la vida que estaban desorganizadas, como las finanzas, la gestión del tiempo o las estrategias de negocio, comienzan a alinearse bajo una nueva sabiduría celestial. El creyente recibe ideas claras, planes estructurados y una capacidad sobrenatural para administrar los recursos que Dios le ha dado y los que están por llegar. Es un tiempo de edificación y organización interna, preparando los cimientos para una bendición mayor. El día 12 marca el establecimiento formal del gobierno de Dios. El número 12 resuena con la autoridad gubernamental en la Biblia, desde las 12 tribus de Israel hasta los 12 apóstoles. En este punto del viaje, el creyente experimenta un cambio fundamental en su identidad espiritual. Deja de operar como una víctima de las circunstancias y comienza a tomar decisiones como un embajador del reino, un hijo del rey que gobierna desde una posición de autoridad delegada. La mentalidad de supervivencia es reemplazada por una mentalidad de dominio, y la paz que antes era un consuelo se convierte ahora en el árbitro que dirige cada paso con confianza y certeza. La fase que abarca desde el día 13 hasta el 20 es un período de aceleración divina. Una vez que el gobierno de Dios está firmemente establecido y el orden ha reemplazado al caos, el ritmo del avance se multiplica exponencialmente. Las puertas que antes requerían un gran esfuerzo para ser abiertas, ahora se abren por sí solas. Se producen conexiones divinas con personas clave que Dios ha posicionado para ayudar en el cumplimiento del propósito. Lo que en el pasado habría llevado años de trabajo, ahora se logra en semanas o días. Es la manifestación de la promesa de Dios de hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Un tiempo de favor y de bendiciones repentinas. El día 21 representa el punto de no retorno en la transformación. Siendo un múltiplo de 3 y 7, este número simboliza la culminación de un ciclo divino perfecto y completo. Para este momento, el cambio interno en el creyente es tan radical que se ha convertido en una nueva naturaleza. La fe ya no es un esfuerzo, sino una respuesta espontánea. La visión ya no está puesta en el desierto, sino en las promesas cumplidas. La identidad del creyente ha sido forjada en el fuego de la presencia de Dios y ahora irradia una confianza y una autoridad que son evidentes para todos los que le rodean. La transformación es completa y la victoria es irreversible. Finalmente, el día 24 sella la alineación total con la sala del trono celestial. El ciclo profético se ha completado y la vida del creyente ahora opera en perfecta sincronía con el tiempo y el favor de Dios. La prosperidad ha dejado de ser un objetivo a alcanzar para convertirse en el ecosistema continuo en el que se vive, se mueve y se es. La lucha ha sido reemplazada por un fluir de la gracia, y el esfuerzo humano
ha dado paso a la colaboración con el poder divino. La presencia de Dios, que fue invitada al principio como una visita, ahora se ha establecido como una morada permanente, haciendo de cada proyecto, cada negocio y cada relación un santuario donde su gloria se manifiesta. Este proceso de 24 días no es meramente una estrategia para obtener una bendición, sino una escuela de intimidad y autoridad que equipa al creyente para toda la vida. Al finalizar el ciclo, no solo se ha conquistado un territorio, sino que se ha aprendido el principio fundamental del reino: cómo llevar la presencia gubernamental de Dios a cualquier situación. El creyente se convierte en un portador del arca, un agente de transformación que ya no teme a los desiertos, porque ha aprendido el secreto de invocar al Dios que hace brotar ríos en la soledad, convirtiéndose en un testimonio viviente de su poder y fidelidad para las generaciones venideras. Las palabras de las Escrituras no son meras reliquias de un pasado lejano. Son semillas vivas de poder que, cuando se plantan en el terreno de un corazón creyente, germinan en milagros visibles. La veracidad de este principio divino no se encuentra únicamente en los rollos antiguos, sino en las historias contemporáneas de hombres y mujeres que, enfrentados a sus propios desiertos, se atrevieron a tomar a Dios por su palabra. Los testimonios no son simples anécdotas para entretener, son la evidencia tangible de que el Dios de David es el mismo Dios de hoy, y que el poder que movió el Arca de la Alianza sigue moviéndose en medio de las circunstancias del siglo XXI. Son la prueba irrefutable de que el viaje de 24 días no es una teoría, sino una autopista hacia la manifestación del reino. Consideremos la historia de un hombre llamado Javier, un emprendedor cuyo negocio de tecnología, una vez prometedor, se encontraba al borde del abismo. Las deudas se acumulaban como una marea implacable. Los competidores le habían arrebatado sus contratos más importantes y el banco le había dado un ultimátum. Cada mañana se despertaba con una sensación de asfixia, el peso del fracaso inminente aplastando su espíritu. Su desierto no era de arena y sol, sino de hojas de cálculo en rojo y cartas de aviso. Era un hombre de fe, pero su fe se había erosionado hasta convertirse en un susurro de desesperación, una oración que ya no esperaba respuesta. Fue en ese punto de quiebre que un amigo le habló del principio del Salmo 68 y del viaje de 24 días. Con la energía de un hombre que no tiene nada que perder, Javier se aferró a esta enseñanza como a un salvavidas. Las primeras mañanas, su voz temblaba al declarar «Levántese Dios». Durante los primeros 3 días, la presión pareció intensificarse. Recibió una llamada de su principal proveedor exigiéndole un pago inmediato, y un empleado clave presentó su renuncia. La oscuridad parecía reaccionar con furia ante la irrupción de la luz, pero en su interior, una nueva resolución comenzaba a forjarse, una extraña paz que desafiaba la lógica de su situación. Al llegar al 7º día, ocurrió el primer quiebre en el frente de batalla. Recibió una transferencia bancaria inesperada de un cliente antiguo que saldaba una factura que él ya daba por perdida. No era una suma que resolviera todos sus problemas, pero era suficiente para calmar al proveedor más insistente y darle un respiro vital. Fue la primera gota de lluvia en su tierra reseca, una señal tangible de que el cielo había escuchado su decreto y que la atmósfera espiritual sobre su empresa estaba cambiando. Esa pequeña victoria inyectó en su fe una nueva vida, transformando su desesperación en una expectativa expectante. Javier perseveró, completando el ciclo de 24 días. En la mañana del día 25, recibió un correo electrónico de una corporación internacional que, meses atrás, había rechazado su propuesta de software sin siquiera darle una explicación. El director de innovación le explicaba que, durante una reunión de estrategia, su nombre y el de su empresa le habían venido a la mente de una forma tan insistente que no pudo ignorarlo. Le pedían una nueva presentación. Esa reunión condujo no solo a un contrato, sino a una alianza estratégica que no solo saldó todas sus deudas, sino que catapultó su negocio a un nivel de expansión que nunca había soñado. Dios no solo lo había sacado del desierto, lo había convertido en dueño de un oasis. Este principio de gobierno divino no se limita al ámbito financiero.
Pensemos en el caso de Sofía, una arquitecta de talento excepcional que trabajaba en un gran estudio, pero que se sentía invisible. Durante años, vio cómo colegas con menos experiencia y habilidad eran ascendidos por encima de ella. Sus ideas eran a menudo presentadas por otros como propias, y un techo de cristal, forjado por la envidia y la política de oficina, parecía sellar su destino al estancamiento. Su desierto era la frustración de un potencial no realizado, la amargura de ver su dedicación ignorada día tras día. Sofía emprendió el viaje de 24 días con un enfoque claro. No pedía un ascenso, sino que declaraba que la presencia de Dios disipaba el espíritu de envidia y de ceguera espiritual en su lugar de trabajo. Proclamaba que Dios, el juez justo, era quien la promovía y que establecía su liderazgo según su propósito divino. Cada mañana, en la soledad de su hogar, activaba el Salmo 68 como un decreto de justicia y posicionamiento sobre su carrera profesional. Hacia el final de su ciclo de oración, la empresa anunció una reestructuración interna inesperada debido a la adquisición de un nuevo proyecto a gran escala en el extranjero. Se creó un departamento completamente nuevo para dirigirlo, y con él, una posición de liderazgo que requería exactamente la combinación única de creatividad técnica y visión estratégica que Sofía poseía. Para sorpresa de todos, especialmente de aquellos que la habían pasado por alto, el consejo directivo le ofreció el puesto directamente, sin pasar por el proceso de selección habitual. No fue el resultado de la manipulación humana, sino de un posicionamiento soberano. Dios no le abrió una puerta, construyó una especialmente para ella. Estas historias modernas son un eco fiel de las verdades eternas registradas en la Biblia. Las Escrituras están repletas de ejemplos de cómo la presencia activada de Dios transforma situaciones humanamente imposibles. Uno de los relatos más poderosos se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, donde el rey Josafat y la nación de Judá se enfrentaron a la aniquilación total. Una vasta coalición de 3 ejércitos enemigos avanzaba contra ellos, una fuerza tan abrumadora que militarmente no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. La respuesta de Josafat no fue reunir a sus generales para diseñar una estrategia de defensa. Su primera acción fue proclamar un ayuno en toda la nación y reunir al pueblo para buscar el rostro de Dios. De pie, ante la congregación, no suplicó por una solución, sino que activó el gobierno de Dios, recordando sus pactos y declarando su soberanía sobre la tierra. Sus palabras, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, son el equivalente a levántese Dios. No estaba informando a Dios de un problema, sino invitando al Rey del Universo a tomar su trono como juez y guerrero, en medio de su crisis nacional. La respuesta divina fue inmediata y clara. A través de un profeta, Dios declaró: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». La instrucción fue asombrosa. No necesitaban luchar. Debían marchar hacia el enemigo, pero en lugar de colocar a sus soldados más fuertes al frente, pusieron a los cantores y levitas. Mientras avanzaban, no gritaban consignas de guerra, sino que adoraban cantando «Dad gracias al Señor», porque su misericordia es para siempre. En el momento en que comenzaron a cantar, la presencia de Dios descendió sobre el campo de batalla, y el Señor mismo tendió emboscadas contra sus enemigos, quienes se volvieron unos contra otros hasta destruirse por completo. Cuando Josafat y su pueblo llegaron al lugar de la batalla, no encontraron un ejército al que enfrentar, sino un valle lleno de despojos. La victoria fue tan completa y la provisión tan abundante que tardaron 3 días en recoger el botín. No ganaron la batalla por su fuerza o su ingenio, sino porque entendieron el principio de activar la presencia manifiesta de Dios. La adoración y la declaración no fueron una preparación para la batalla, fueron la batalla misma. La presencia de Dios no solo les dio la victoria, sino que los enriqueció en el proceso, convirtiendo un lugar de terror en un valle de bendición. Desde el valle de Beraca, donde Josafat recogió los despojos, hasta la sala de juntas donde Javier firmó el contrato que salvó su empresa.
Desde el campo de batalla donde los enemigos se autodestruyeron, hasta la oficina donde Sofía fue elevada a una posición inesperada, el principio es inmutable y eterno. La verdadera prosperidad y la victoria duradera no se logran luchando contra los desiertos de la vida, sino aprendiendo a invocar al Dios que hace florecer los desiertos. Estos testimonios, tanto antiguos como modernos, son una invitación abierta a cada creyente para que deje de observar su sequía y comience a proclamar la llegada de la lluvia. Porque cuando Dios se levanta, sus enemigos son esparcidos y sus hijos son establecidos en una abundancia que testifica de su poder y su gloria. Al amanecer del 24º día, el ciclo profético alcanza su cenit, pero esto no es un final, sino una coronación. No se trata de la conclusión de una oración, sino del comienzo de una nueva existencia. La alineación con la sala del trono celestial se ha completado, y la atmósfera de la vida del creyente ha sido permanentemente recalibrada a la frecuencia del cielo. Lo que comenzó como un acto de fe disciplinado se ha solidificado en una realidad tangible y continua. La presencia de Dios, que fue invitada a levantarse, ahora ha establecido su morada de forma inamovible, transformando la vida del creyente en un santuario terrenal, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. La lucha ha cesado, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque el Rey ha tomado su trono en medio de ellos, y desde esa posición de gobierno, toda adversidad está obligada a someterse. La consecuencia más inmediata y poderosa de esta morada divina es la activación de un escudo de protección impenetrable. La presencia de Dios se convierte en un muro de fuego alrededor del creyente, su familia, sus finanzas y sus proyectos. Los ataques del enemigo, que antes causaban ansiedad y estragos, ahora se disuelven antes de poder impactar, como misiles que se desintegran al entrar en una atmósfera que no pueden soportar. La seguridad ya no depende de la vigilancia humana ni de estrategias defensivas, sino de la gloria soberana que envuelve al Hijo de Dios. Se cumple la promesa del salmista: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La guerra no se gana luchando, sino habitando en el lugar secreto del Altísimo, un refugio donde la oscuridad simplemente no tiene jurisdicción. Con la protección asegurada, el flujo de la abundancia del reino se desata de manera sobrenatural. La mentalidad de escasez, forjada en el desierto, es completamente reemplazada por la conciencia de la provisión ilimitada del Padre. La prosperidad deja de ser un objetivo a perseguir y se convierte en un río que fluye a través del creyente. Ya no se trabaja para obtener recursos, sino desde una posición de abundancia para administrar los recursos del cielo. Las ideas divinas fluyen con facilidad. Las oportunidades estratégicas se presentan sin esfuerzo y las conexiones correctas son orquestadas soberanamente. Se vive en un ciclo continuo de siembra y cosecha, donde la semilla es la obediencia y la cosecha es siempre más que suficiente, demostrando al mundo que la economía de Dios no está sujeta a las crisis de la tierra. En paralelo al flujo de la provisión, se manifiesta la justicia divina de una manera asombrosa. Cada situación en la que el creyente fue agraviado, calumniado o despojado, es traída ante el tribunal del cielo. El Dios que se ha levantado como guerrero, ahora se sienta como juez supremo. Las reputaciones son restauradas públicamente. Las mentiras son expuestas a la luz de la verdad y todo lo que el enemigo robó es devuelto, no en su medida original, sino con la restitución multiplicada que dicta la ley del reino. La vindicación de Dios es completa y definitiva, silenciando a los acusadores y estableciendo el honor de su Hijo ante los ojos de todos. El desierto de la injusticia florece con los frutos de la rectitud divina. La paz que comenzó como una semilla en el corazón durante los primeros días del viaje, ahora se convierte en un árbol frondoso que da sombra a cada área de la vida. Es el Shalom de Dios, una paz integral que trae plenitud, salud y bienestar a la mente, el cuerpo y el espíritu. Esta paz ya no es una emoción pasajera, sino el árbitro que gobierna cada decisión, la calma que silencia cada tormenta y la atmósfera que reina en el hogar y en el trabajo. Se convierte en una fuerza tangible que desarma la contienda, disipa la confusión
y atrae a otros que anhelan encontrar descanso para sus almas. El creyente no solo tiene paz, sino que se convierte en un portador de la paz del Príncipe de Paz. La transformación culmina en un cambio de identidad fundamental. El creyente se convierte en un santuario móvil, un arca viviente de la presencia de Dios. Donde quiera que vaya, lleva consigo la atmósfera del cielo. Su entrada en una habitación cambia el ambiente espiritual. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría del cielo, traen soluciones y esperanza a situaciones complejas. Su presencia en un equipo de trabajo eleva el nivel de excelencia y unidad. Ya no es una víctima del entorno, sino un agente de transformación que impone el orden, la luz y la bendición del reino de Dios en cada esfera de influencia, cumpliendo el mandato de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Como resultado natural de esta nueva identidad, el territorio del creyente comienza a expandirse. Las fronteras que antes limitaban su potencial se desvanecen. El negocio que luchaba por sobrevivir ahora se expande a nuevos mercados. El ministerio que tenía un alcance local ahora impacta a multitudes. La influencia que se limitaba a un círculo pequeño ahora se extiende a esferas de liderazgo. Dios no solo restaura lo que se había perdido en el desierto, sino que concede nuevos territorios como herencia. Es la manifestación de la promesa de engrandecer el nombre de aquellos que le son fieles, no por orgullo, sino para que su gloria sea conocida a través de ellos. En esta nueva dimensión de paz y provisión, el propósito divino se revela con una claridad sin precedentes. Con el ruido de la supervivencia finalmente silenciado, el creyente puede escuchar el susurro del Espíritu Santo de una manera íntima y constante. El llamado original de Dios, a menudo oscurecido por las luchas diarias, emerge con una nitidez y una pasión renovadas. Se comprende que la prosperidad y la victoria no eran el destino final, sino la plataforma y el combustible necesarios para cumplir una asignación celestial mucho mayor. La vida adquiere un significado eterno, alineada por completo con la voluntad del Padre para impactar al mundo. Este viaje de 24 días no solo transforma una vida, sino que establece un legado de fe para las generaciones futuras. El creyente ha aprendido y ha demostrado un principio del reino que puede ser enseñado y transferido a sus hijos y a sus discípulos espirituales. Se ha roto un ciclo generacional de estancamiento y se ha establecido un nuevo patrón de victoria y avance. La historia de su desierto floreciente se convierte en un testimonio poderoso, un mapa para que otros también puedan encontrar el camino hacia la manifestación de la presencia de Dios, asegurando que la bendición no termine con ellos, sino que se multiplique a través de ellos. Has llegado, por tanto, no al final de un camino, sino al umbral de una vida gobernada por el cielo. El desierto ha quedado atrás, no como un recuerdo de dolor, sino como un monumento a la fidelidad de Dios. Ya no eres un suplicante que pide una bendición, sino un hijo amado que camina en la plenitud de su herencia, un embajador del Rey que ejerce autoridad desde un lugar de intimidad. La clave del Salmo 68 ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ahora camina en esta nueva realidad. Gobierna desde la presencia, expande el reino, manifiesta su gloria. Porque el Dios de Israel, el que da fuerza y vigor a su pueblo, se ha levantado en ti y a través de ti para siempre. Bendito sea Dios. Has llegado al final de esta revelación, pero te encuentras en el verdadero comienzo de tu transformación. El conocimiento que has recibido no es un mero conjunto de ideas interesantes, es una llave celestial puesta en tus manos, una invitación divina a abandonar para siempre las orillas de la súplica pasiva y a navegar en las profundidades de la autoridad delegada. Ante ti se extiende un camino, el viaje de 24 días que promete no solo cambiar tus circunstancias, sino redefinir por completo tu existencia. La pregunta que resuena ahora en el santuario de tu corazón no es si Dios puede hacerlo, sino si tú estás dispuesto a comprometerte con el proceso que Él ha diseñado para desatar su poder. La puerta está abierta. La decisión de cruzar el umbral es tuya. Recuerda el principio fundamental que ha sido el ancla de este mensaje. No persigues una bendición, invitas al bendecidor. Tu objetivo durante los próximos 24 días no es la prosperidad.
la sanidad o el ascenso, sino la presencia manifiesta del Rey. Cuando te enfocas en alojar su gloria, todas esas bendiciones se convierten en la consecuencia inevitable de su gobierno en tu vida. Es un cambio radical de perspectiva que te libera de la ansiedad del resultado y te sumerge en la paz de la relación. No estás tratando de manipular al cielo para obtener beneficios terrenales. Estás rindiendo tu tierra para que sea colonizada por el cielo. Y con esa colonización viene toda la riqueza, el orden y la victoria del reino. Quizás la idea de un compromiso de 24 días te parezca abrumadora en medio de las presiones de la vida. El enemigo de tu alma susurrará que no tienes tiempo, que es un esfuerzo demasiado grande, que es mejor intentar soluciones más rápidas. Pero debes reconocer esa voz por lo que es. El miedo de un adversario que sabe que su dominio sobre tu vida está a punto de terminar. Este viaje no es una carga, es tu liberación. No es una pérdida de tiempo, es la redención de tu tiempo. Cada mañana que te pongas de pie para declarar el Salmo 68 será un acto de guerra que asegura la paz para el resto de tu día. Una inversión que producirá dividendos eternos. Cierra los ojos por un momento e imagina tu vida después de este viaje. Visualízate no como alguien que lucha por sobrevivir en el desierto, sino como un administrador real que gobierna desde un oasis de la provisión de Dios. Imagina tomar decisiones no desde la duda, sino desde una paz inquebrantable. Contempla tus finanzas no como una fuente de estrés, sino como un canal para la generosidad del reino. Mírate a ti mismo caminando con una autoridad espiritual que silencia la oposición y abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Esta no es una fantasía, es la herencia que Cristo compró para ti en la cruz y que ahora te está enseñando a poseer. Es tu destino divino esperando ser activado. Por tanto, te invito ahora mismo, en este preciso instante, a tomar una decisión que alterará tu destino. No lo pospongas. No permitas que la duda te robe este momento sagrado. Donde quiera que estés, haz una pausa y consagra los próximos 24 días al Señor. Di en voz alta, desde lo más profundo de tu ser: Padre Celestial, acepto tu invitación. Me comprometo a este viaje de 24 días. Dedico mis mañanas a buscar tu presencia por encima de todo. Renuncio a mi lucha y abrazo tu gobierno. Levántate, oh Dios, en mi vida, en mis finanzas, en mi familia y en mi futuro. Tomo posesión de mi herencia en el nombre de Jesús. Que la gracia y la fuerza del Dios Todopoderoso te envuelvan al comenzar este viaje sagrado. Declaro sobre ti que la resistencia se quiebra y que la primera victoria tangible se manifestará en el séptimo día. Declaro que el orden divino reemplaza todo caos y que la aceleración del cielo te impulsará más allá de tus sueños. Tu desierto está a punto de florecer con una gloria que asombrará a quienes te rodean. La era de la contención ha terminado. La temporada de la manifestación ha comenzado. Porque el Dios de Israel, el que cabalga sobre los cielos para tu ayuda, él mismo te da fuerza y vigor. Prepárate para ver los caminos de tu Dios, de tu Rey, en tu santuario personal. Bendito sea Dios.